2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, pero en esta mañana vamos a estar enfocándonos en los primeros dos versículos, del 1 al 2. Pero vamos a leer el versículo 1 al 5. Somos pocos, y gloria al Señor, porque son todos los que, o sea, el Señor permitió que vinieran, no es por casualidad, ¿o no? No es por casualidad. O sea, Dios permite, o sea, Dios ordena todo porque Él es soberano. Y a lo que voy es que voy a leer un versículo yo, y aún, tal vez no son como el otro domingo, pero ustedes van a leer en voz alta el otro versículo, y así de manera intercalada, ¿ok? Ante el versículo 5, que vamos a leer todos juntos. Dice versículo 1, que lo leo yo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a lo vivo y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, ahí no sale tan coordinado, voy a yo también acompañarlo y lo leamos más fuerte todavía, porque este es el versículo principal de este pasaje. Vamos, versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén, salió muy lindo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias. Ustedes. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Ahora vamos a leer todos juntos. Versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que ha venido hasta acá. Estaba por decir que se ha tomado el tiempo. Y Señor, obvio, porque si son hijos tuyos, tienen que tomarse el tiempo, Señor. Si han recibido gracia, han recibido salvación, tienen que hacer el esfuerzo, Señor. Pero gracias porque han sido obedientes en el día de hoy, de cumplir, Señor, con lo que dice Hebreo, de no dejar de congregarse. Y gracias, Padre, por cada uno de ellos. Te pido, Señor, también para que me ayudes a mí, para que pueda dar el mensaje de manera clara, de manera consistente, de manera coherente con lo que dice tu palabra y no lo que digo yo. Así que ayúdame, porque soy limitado, soy ineficiente y deficiente también, Señor, pero por tu gracia estoy aquí parado. No hay algo moral que yo pueda ser superior a mis hermanos, porque estamos todos condenados. Romanos 3:23 dice muy claro que todos somos pecadores y estamos destituidos, pero por la gracia tuya recibí salvación y hoy puedo, Señor, estar aquí y puedo predicar de tu palabra, de tu amor, de tu justicia, de tu santidad, y todo referido a ti. Gracias, Dios, por este momento, y te pido, Señor, que al final de este sermón tú toques con tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos para que ponga en práctica, Señor, para que tú le hables durante el mensaje, para que lo ponga en práctica, que no sea solamente algo intelectual, que no sea que solamente quede ahí, sino que se demuestre a través de los hechos, Padre. Ayúdame, porque tengo mucho, Señor, que mejorar, pero, Señor, por tu amor y tu misericordia, vamos cada día, Señor, hacia la meta. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bueno, voy a comenzar con estas palabras. Pablo venía dando información a Timoteo más que órdenes. Si ustedes se dan cuenta, en 2 de Timoteo capítulo 3, ahí empieza a dar una descripción acerca de cómo iban a ser los tiempos que pasaban, ¿no? Tiempos postreros, que en tiempos difíciles, tiempos salvajes, ¿qué significaba eso? Entonces, es algo que vendría, eso en versículo 1, capítulo 3, versículo 1, y entonces empieza a dar una descripción de cómo iban a ser esos tipos, esos hombres, y cómo esas características iban a florecer en el futuro, iban a abundar esos hombres, y sobre todo en versículo 5, ahí da es como lo clave, porque hay dos órdenes solamente, dos exhortaciones en el capítulo 3. Una está en versículo 5. ¿Y cuál era el versículo 5? Dice que debían evitar. O sea,
versículo 6. Versículo 5, no me equivoqué. Al final del versículo 5 dice, a estos evita. Esa es la primera. O sea, como que no debía tener relación con esos hombres, porque esos hombres lo iban a arrastrar hacia una mala conducta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Es una ley. Ahora, no solamente allí se ve otro orden, sino también en versículo 14, que lo vimos en los domingos anteriores, el domingo anterior, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, esa es la otra exhortación, otro ánimo que le da, persiste. Y la otra, la anterior, versículo 5, al final, a esto se evita. Pero después de eso da toda información acerca de lo que vendría, acerca de él mismo, acerca de cómo era Timoteo y cómo es la escritura, que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que es la clave para que el hombre de Dios, o sea, el hombre, el cristiano, ¿qué pasa? Sea perfecto. Y perfecto no significa perfección moral, sino madurez. Y eso lo vimos el domingo pasado, que si vos querías crecer espiritualmente, si vos querés estar fuerte espiritualmente, si vos querés estar apto para toda buena obra, no hay otra fórmula secreta, no hay una fórmula mágica, es pasar tiempo con la Escritura. No hay otra forma, no hay otra forma. Y eso voy a seguir hablando y predicando y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que le quede y hasta que el Señor me lleve y hasta que el Señor los lleve a ustedes primero, porque yo soy más joven, hasta que el Señor nos lleve, nos arrebate, lo que sea, pero debo seguir predicando y repitiendo. Ahora vemos acá en el capítulo 4 que ya son las últimas palabras. Recuerden, las cartas no fueron divididas en el original por capítulos, pero sí sabemos que ya se está acercando al final de esta carta, se está acercando al final. Y Pablo está escribiendo en una cárcel. Ahora él utiliza la última carta para dar las palabras finales. Y suma a lo anterior, la importancia de predicar la palabra. Si había algo que debía hacer Timoteo como pastor joven, era predicar. Y Pablo le recalca en esta sección para hacerle ver que es esencial predicar. La palabra, obviamente, no predicar la cosa, sino predicar la palabra. Y eso lo vamos a enfatizar durante el sermón, durante el mensaje. Entonces, si podría titular el mensaje de resumirlo con una palabra, podría decir esto: es importante predicar la palabra de Dios. Es importante predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver 3 descripciones, o 3 facetas, 3 aristas, pero yo le puse 3 descripciones de la palabra, de la predicación, que nos ayudará a saber lo importante de predicar la palabra de Dios. 3 descripciones, y vamos a ver hoy esas 3. Versículo 1 al 2, pero recuerden, la sección es versículo 1 al 5. Dice, la primera es la seriedad de la predicación. Versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que en su manifestación y en su reino. Ese es el versículo 1. Es más una orden, o sea, ahí el significado, o sea, la traducción aparece como te encarezco, y lo que significa en el original, o que es lo que está escrito, dice testificar exhaustivamente, testificar solemnemente. O sea, Pablo le está diciendo todo lo que él le va a decir, testificándolo de manera solemne, de manera seria, de manera, o sea, hay otro término que se llama, que es traducido como testificar, o testificar, pero es de manera más leve. En el original, es de manera más intensa, con más fuerza. Es por eso que algunos comentaristas dicen que es más una orden y que debería ser traducido como una orden. Como aparece acá, te encarezco, es como que Pablo le está diciendo, mira, te dejo esto, o sea, te estoy dando una exhortación, una orden, un mandato, para que lo cumplas. Es por eso que yo digo que es serio esto, porque Pablo está hablando de manera solemne, de manera seria.
Ese mismo término está en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. En ese capítulo, en esa parte, habla acerca de los ancianos, que deben ser tenidos por dignos de doble honor. Y después, en versículo 19, contra un anciano no admite acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero también dice, a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. O sea, si hay 2 o 3 testigos que están viendo al pastor que está haciendo sus jugadas pecaminosas, y son visto por todos, tienen que ir a reprenderlo delante de todos, porque tienen en la iglesia autoridad, y el pastor también tiene autoridad, pero ellos dos, la iglesia también tiene autoridad para reprender, porque la Biblia es la autoridad final. ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre la iglesia, si hay una iglesia bíblica. Ahora, en versículo 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, escogido, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Nuevamente, ahí versículo 21 dice al principio, te encarezco. Te encarezco. Es el mismo término que se utiliza en el capítulo 4, versículo 1. Y si es si no es un mandato y si es una sugerencia, esta sugerencia es muy seria. ¿Por qué? Porque lo hace de manera solemne, lo hace de manera solemnemente. No lo hace en chiste, no está bromeando, ni tampoco lo está haciendo de mentirita, lo está haciendo de veras. Lo está diciendo, mirá Timoteo, te estoy escribiendo las últimas palabras de la carta, ya estoy a punto de partir, ya a punto están de cortarme la cabeza, no sé cuándo va a ser ese momento, estoy en esta cárcel que es fría y ya se acerca el invierno, y estoy solo, Demas me ha abandonado, solo Luca está conmigo, ya estoy por salir de acá, de este mundo, voy a partir de la presencia de Dios, pero voy a dejar la obra del Señor, y vos estás a cargo. Entonces le dice estas palabras de manera solemne, de manera seria. Si es una sugerencia, yo entiendo que es más una orden, y como está traducido de esa forma. Esto es importante, porque cuando entendemos eso, nosotros también, o sea, la gente que está, y tal vez vos hoy está, así como en risa, en chiste, en mentirita, viviendo la vida cristiana así nomás, tranqui, tenés que tomarte las cosas de manera seria. Esto es en serio. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando una persona se pone seria y te dice algo, vos recibís ese mensaje. Recibí el mensaje y dice, no está bromeando, no está diciéndole, bueno, si pasa, si no, no. Cuando fuimos a una reunión de jóvenes allá en el 2021, con el pastor Mason, fuimos en el auto, cuando él lo manejaba, ahora es mi auto. Entonces, fue allá, fuimos al templo, después a la vuelta, fuimos a dejar a unas jovencitas de ahí por la zona, en Argüello y después en San Roque. Y cuando volvíamos para Los Granados, Naranjo, pero está a la altura de la Fuerza Aérea. Y entonces íbamos por circunvalación. Y yo iba con el GPS, yo iba como copiloto, no soy malísimo como copiloto. El hermano Carlos puede dar testimonio de eso. Cuando íbamos a Malargüe, me voy a desviar, voy a hacer un paréntesis. Cuando íbamos a Malargüe, yo iba como copiloto y ya llegamos a la circunvalación y me empecé a dormir. Ellos dijeron que yo me dormí, así que bueno, no duré nada como copiloto. Pero la cuestión es que yo iba como copiloto, tenía el GPS en mi mano, y íbamos ahí por Fuerza Aérea, y ahí está la autopista, o se abre la circulación para ir a Carlos Paz, no sé si los que van por ahí, y te confunde un poco de noche, no conocíamos cómo salir de circulación y meternos para la Fuerza Aérea, pero no en dirección de Carlos Paz, sino en dirección de Córdoba. Y bueno, y yo dije, mira, así está, pasó, me metí por la derecha, y yo no sabía muy bien, dije, bueno, seguí por allá, y la cuestión es que siguió y estábamos en la autopista, que nos lleva a Carlos Paz, y yo decía, uy, ahora, y estábamos apurados, ¿por qué? Porque Carolina a las 10 de la noche tenía que tomar la insulina, y si no toma la insulina, sí, que puede tener muy grave, porque tiene diabetes, o sea, es insulina dependiente, si no me equivoco, o sea, necesita sí o sí de insulina, porque si no, puede llegar hasta incluso en los peores casos morir. Entonces, estamos yendo a Carlos Paz, y eran las 9:30, y estábamos por ahí, y culpa mía,
y también venían en el auto hablando, gritando así, haciendo chistes y todo. Y llega un momento que el pastor dice, no, gracias a Dios, para una colectora, y se metió y ahí dice, bueno, silencio, hablando en la forma en que él hablaba, no en su idioma, y estaba por decir, pero no, hablaba español, y decía, silencio, y bueno, todos hicieron silencio, y no me dijo nada a mí porque, por haber el error, pero yo entendía, tengo que poner más serio porque estaba escuchando ahí los chistes, estaba por ahí hablando, pero no, esto es serio porque Carolina ya le hace falta la insulina, y estamos errando, estamos con los padres. ¿Cómo eso? Y bueno, la cuestión que volvimos, pum, le dejamos a la hermana y volvimos. Pero era como que eso fue como decir, hay que estar así callado porque si no escucho. Y el pastor sobre todo tenía un problema o sea, era sordo, o sea, por un lado tenía sordo y tenía un aparatito, entonces se le complicaba. Se puso serio, no sé si se enojó, pero sí se puso serio. Y entonces, eso es el punto, hermano, que esto es lo que quiere transmitir Pablo, que eso es lo que le quiere decir a Timoteo. Ponete serio, porque acá te estoy mandando un mandato que va en serio. Y no solamente vemos la seriedad de la predicación en la forma en que Pablo se dirige a Timoteo, sino también a quién acude o a quién está trayendo al texto. ¿A quién trae? A Dios y al Señor Jesucristo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Voy a leer un pasaje en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, si lo quieren ir allí, amén. Si no, escuchen, 1 Corintios 1, 17, escuchen lo que dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz. Después lo voy a volver a leer, y voy a enfatizar algo de ese texto, otro elemento de ese texto, pero dice, pues no me envió Cristo. O sea, Cristo es el que envió a Pablo ¿a qué? A predicar. O sea, no es el punto principal de ese pasaje ni lo que está hablando Pablo en ese momento a los Corintios, porque él está hablando de otro tema, pero de manera implícita él dice que el que lo envió, ¿quién es? Es Cristo. No lo envió el presidente, no lo envió el gobernador, no lo envió el intendente, no lo envió un obispo, un pastor, no lo envió un apóstol, lo envió ¿quién? El Señor Jesucristo. Y Él está acá trayendo la escena en versículo 1, capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Está involucrando a dos personas de la Trinidad y le está diciendo, él está dando más peso a lo que le está mencionando. Al Hijo y ¿a quién? Y al Padre. Y a Jesús y empieza a hablar acerca de Jesús. Pero ¿cómo habla acerca de Jesús? ¿De qué está hablando acerca de Jesús? Pues como juez, dice, continúa, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y también a los muertos en su manifestación y en su reino. Da un tiempo. Ahora, eso no es el punto principal de Pablo, pero está agregándole más peso a lo que él está diciéndole a Timoteo. Pero, ¿por qué digo que no es el punto principal? Porque más lo que vamos a ver es lo que Pablo quiere decirle, que predique la palabra, que predique con seriedad, que lo tome con seriedad. Pero el hecho de agregar a Jesús como juez, ¿qué descripciones se da como Jesús en la Biblia? Sobre todo en Juan. Yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Yo soy el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo soy la puerta. Da muchas descripciones acerca de Jesús. Pero acá lo pone como ¿quién? Como juez. Dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos. No tendrá solamente como Cordero. No va a ser solamente manso y humilde. Sí, es manso y humilde, sí, pero también a la vez es un Señor que va a ser santo y que va a juzgar con santidad.
No se le va a pasar las cosas por alto. Él va a juzgar y Él es omnisciente. También, esto tómenlo como un paréntesis, ¿cuántos juicios vemos involucrados Jesús? En 3. El tribunal de Cristo, que se menciona en 1 Corintios 3, capítulo 3, versículos 10 al 15, es el tribunal de Cristo. ¿Para quién está dirigido el tribunal de Cristo? ¿Para quiénes? Para los cristianos. Para los cristianos. Cuando venga el rapto, ahí de forma inmediata, va a pasar el tribunal de Cristo. ¿El tribunal de Cristo se pone en tela de juicio la salvación? No. Como dice voy a leer al final de ese texto, dice lo siguiente, al final de ese pasaje. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, las obras de él, que habrán sido de madera, heno, hojarasca, o piedras preciosas, plata u oro, van a ser probados por el fuego. Y el fuego va a declarar si esa obra se quema o no se quema. Entonces, ustedes, hermanos, van a ser juzgados. Yo, hermanos, también voy a ser juzgado en ese tribunal de Cristo. Pero no va a ser juzgado mi salvación, porque dice que voy a ser salvo aunque sea como por fuego. ¿Qué se pone en telejuicio? Las obras, las recompensas. ¿Quién recibirá recompensa en el día de Cristo? ¿Quién? El que vivió para el Señor, el que vivió para Él, el que hizo las cosas para Él, ya sea predicando, ya sea limpiando, ya sea cortando el pasto, ya sea testificando en todo lo que vos podés vivir y servir para el Señor. El tribunal de Cristo, pero también se lo va a involucrar en el juicio de las naciones, en Mateo 25, 31 y 46. Esto es los corderos, las ovejas y los cabritos. Es ese que dice que el Señor iba a separar las ovejas y los cabritos. Entonces, eso es un juicio dirigido a las naciones. Un juicio dirigido inmediatamente después del rapto. Así que eso es otro juicio. También el juicio del gran trono blanco. Ese va a ser el juicio final. El juicio final. ¿Y ese juicio para quién está dirigido? Para nosotros, no, para los incrédulos, porque ahí ya va a ser para condenación. Dice que los libros serán abiertos y la obra que cada uno que hizo va a ser juzgado por eso. ¿Por qué? ¡Ay, qué cosa! Porque si la salvación dependiera de obras, ¿quién puede ser salvo? Nadie. Teológicamente, ese pasaje ya te lo está diciendo. Pero igual si uno lee Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, que es ahí donde se menciona el juicio del gran trono blanco, dice que los muertos serán resucitados y van a ser juzgados. Y el que no se hallara inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces eso ya va a ser terrorífico. Es terrorífico. Es para temblar, pero gracias al Señor que nosotros ya somos librados del juicio, no vamos a participar ni en la tribulación, ni en la gran tribulación, ni tampoco del infierno, y eso es para alabar al Señor, eso es para dar gloria al Señor, y es para vivir para Él. Le animo a que vivan para Él, me animo a mí mismo, y anímeme a mí a vivir para Él también. Así que hermano, hermana, esto no es broma, esto es algo solemne, porque Jesús va a juzgar. Y Jesús Pablo cuando nombra a Jesús está diciendo, mira Timoteo, ponete serio, no solamente porque te estoy diciendo de manera seria lo que te voy a decir, que es predicar, pero también porque el Señor está ahí como un juez, está como un observador. No es solamente que el Señor está conmigo como si fuera una suerte como hacen los católicos, que tienen el rosario, Sí. El rosario, que lo tienen ahí, lo agarran, viste, como que el Señor está con él por el objeto. No es solamente eso, y el Señor prometió estar con nosotros, amén. Pero Pablo está hablando de decir, mira, está ahí como un observador, está ahí como un supervisor tuyo. Así que presta atención, ponete serio.
Así que, bueno, esto, un día vamos a ser juzgados, y tanto vos y el incluido, entonces eso nos debe llevar a la seriedad. Y también nos debe llevar a animarnos y a ser serios, porque esto es un mensaje de parte de Dios, como leí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, que Pablo fue enviado ¿por quién? Por Cristo, por Dios. Fue enviado no a bautizar, sino a predicar el Evangelio, pero fue enviado por Él. Y hermanos y hermanas, a usted le envía el Señor Jesucristo. Le envía el Señor Jesucristo. No le envía una autoridad humana. Le envía la autoridad máxima de todo el cosmos del universo. El Señor Jesucristo. El Dios creador, omnipotente, el infinito. Entonces, tengan en cuenta eso. Tómenla con seriedad, con firmeza, con solemnidad. Y saben, cuando estaba en una iglesia, y yo también lo digo acá, pero cuando estaba en una otra iglesia, y fui a una conferencia, y viajamos para esa conferencia, y estaba ahí ya comenzando a predicar el pastor, y había un grupo de jóvenes detrás mío, que no era de mi iglesia. Y había un grupo de jóvenes que empezaban a hablar. Y yo me ponía, ay, pero no, y hasta un punto donde no me dejaba escuchar lo que, o sea, sí escuchaba, pero escuchaba también lo que ellos hablaban. Tenía que haberme parado y haberlo golpeado. De haberlo, ¿dónde estaba el pastor? De haberlo reprendido, de haberle dicho. Bueno, pasó, yo confiar, no, se van a callar, yo oré al Señor. Pero, y también lo que me pesó es que eran jóvenes que estaban ya en cierta manera años en el Señor, no es que eran jóvenes invitados, eran que estaban años. Pero ¿a qué voy con esto? Que yo cuando fui a esa conferencia, ¿a qué fui? A escuchar las palabras del Señor, y cuando empezó a hablar el predicador, escucho que hable el mensaje de Dios. No voy para escuchar a los jóvenes hablar cuando está el mensaje. No. Voy a escuchar el mensaje del Señor. Entonces, es así lo mismo. O sea, cuando se abre la palabra de Dios, tengan en cuenta, abran los oídos, y si son, abran los oídos y estén atentos con sus sentidos y percepciones que Dios les dio para escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. La seriedad, vimos la seriedad. Ahora vamos a ver el contenido de la predicación. El contenido de la predicación. Según Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso es lo que voy a enfatizar. Dice, usa bien la palabra de verdad. Bueno, acá dice que predique la palabra, ¿verdad? Es el punto principal, que predique la palabra. Y acá en versículo 15, el capítulo 2 del mismo libro, de la misma carta, dice que esa palabra es palabra de ¿qué? De verdad. Palabra de verdad. Y el obrero de Dios, y no solamente el pastor, sino también ustedes, hermanos y hermanas, ustedes también deben manejar con precisión la palabra. Deben trazar la Biblia, deben mostrar la Biblia, el camino a la persona a la salvación. Deben ustedes saberla. Y también vemos cómo la descripción que Pablo le da a esa palabra. En 2 Timoteo 3:16, lo voy a volver a leer, dice, voy a leer del 15, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es sagrado esto, es santo, sí es sacro, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, el contenido de la predicación es algo santo, es palabra de verdad y es inspirada por el Señor. Así que ese es el contenido. Y Pablo le manda a Timoteo a que predique la palabra.
que predique la palabra. En 1 Corintios 1:17, lo que voy a citar, no, ya lo leímos, pero dice, no me envió Jesús Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Hay que bautizar, pero el mandato de la comisión especial de Pablo no era el de bautizar, sino el de predicar. Romanos 15:20 voy a leer, otro pasaje similar, o otro pasaje que apoya el punto del contenido de la predicación, que es predicar la Biblia. Romanos 15:20 dice lo siguiente: y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Dice, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio. Me forcé a predicar el Evangelio. ¿Qué se forzó a predicar? El Evangelio. No otra cosa, no de otro tema, como lo que mencioné la semana pasada. Ni de medicina, ni de filosofía, ni de arquitectura, ni de entrenamiento, ni de nutrición. No le decía eso, que él enseñaba y predicaba sobre esos temas. Él predicaba el Evangelio. ¿Y qué significa el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Poco a poco se va abandonando la predicación de la palabra de Dios. Poco a poco. Porque es también algo que ya está profetizado. El versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Llegará ese momento. Ya estamos en ese momento. Y seguramente del 100% de la iglesia que se titulan evangélicas o protestantes, sería muy generoso decir que solamente el 10% predican palabras así, o sea, de manera clara, de manera consistente con el Evangelio. ¿Por qué digo eso? No lo escribí, pero hoy en la durante la semana escuché a un pastor que le estaban haciendo una nota y que él bautizó a una famosa, y quiero creer que ella fue salva y realmente lo hizo de corazón. Parecía que sí, se la veía muy genuina, pero le preguntaron por qué la bautizó en lo que lo hacían a manera de chiste, en un pelo pincho. Y él dice, yo pensé, bueno, acá está la oportunidad, acá tiene la chance, está en los medios para preguntarle, y él tiene la oportunidad para enseñarle la verdad, para decir, mirá, nosotros por esto y por esto. Pero él le dice, no, bueno, nosotros lo hacemos de cierta manera, palabras parafraseadas, lo hacemos por tradición. Es más, tradición, eso es lo que digo. Es algo que lo tenemos arrastrado, entonces quitar esto es como, no sé, no tiene sentido. Es algo que ya lo venimos haciendo de años. Y eso, me cayó mal. Después dijo, es un acto de fe más que nada. Y sí, es un acto de fe. Pero también agregó esto, que algunos lo hacen por aspersión, nosotros lo hacemos por sumersión. Y yo decía, no es así, aspersión no es válido, no es el bautismo bíblico. Y eso es a eso es lo que voy. No es bíblico. ¿Y por qué bautizar de esa manera? ¿Por qué? Porque es bíblico. ¿Y por qué nosotros llenamos la pelopincho cuando bautizamos acá? Porque tenemos ganas, porque queremos después tirarme y pasar un tiempo de calor. No, si lo hemos hecho en verano y lo hemos hecho en invierno, o llegando a invierno. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque la Biblia lo dice. Y si nosotros queremos, y si yo quiero enseñar y predicar la palabra de Dios, debemos hacerlo a la manera de Dios, no a nuestra manera, no por tradición, ni por preferencia, ni por gusto personal. Entonces, hay iglesias que poco a poco van abandonando la predicación de la palabra de Dios, el estudio serio de la palabra de Dios, para luego enseñarlo, así como hizo Esdras. Él dice que primero que preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para ponerla por obra, y luego, tercero, último, recién enseñarla. No antes. Y parece que muchos hacen al revés, invierten ese orden. Hermanos, yo lo anoté y lo tengo acá arraigado en mi corazón. Yo no quiero abandonar la predicación. Yo no quiero abandonar la predicación de la palabra. Y yo voy a tratar de esforzarme
tratar de mejorar cada domingo, de hacerlo más relevante, más relevante en el sentido del modo, la homilética y mejorar en toda la forma en que yo predique, la oratoria y eso, que eso es humano. Pero yo sé que la Biblia es palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y yo sé que eso es lo que vale la pena. Eso es lo central de este momento. Y yo no me quiero apartar de eso. No me quiero apartar. Pero ¿qué pasa, hermano? Si llega el momento en que si yo u otro pastor, quien esté acá, se aparta de la predicación, ¿de qué? De la palabra de Dios, tiene que cambiar también ese pastor. Me tienen que cambiar. Me tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque ya no estaré predicando la Biblia. Y si no se predica la Biblia, ya se pierde ¿cómo se le dice? La razón de ser. Ya no está. O sea, es un club, es una sociedad de fomento, ¿no? Venimos acá para pasarlo bien, listo, cada uno paga su cuotita y mantenemos el establecimiento. No, esto está para predicar la palabra de Dios y para que ustedes pongan por obra la palabra de Dios. Y si eso pasa, tiene que cambiar el pastor. Tiene que cambiar. O cambia el pastor o lo cambian a él. Es así. Y saben, yo también entiendo esto. Entiendo lo siguiente. Que esta iglesia quiere eso. Amén. Quiere eso. Y yo doy gracias al Señor también. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Esto es algo personal, una observación personal. Que a ustedes al ofrendar, ustedes al dar de su diezmo, ofrenda, también de cierta manera me ayudan y me benefician a mí. Y hay una ofrenda especial para mí, y aún yo recibo los domingos, y también hay otra ofrenda de la ofrenda de la iglesia que también va hacia mí, una parte, eso lo decide la iglesia también. Entonces eso me pone a pensar, digo, eso es porque de cierta manera están atendiendo al pastor, que eso es lo que dice la Biblia, eso lo enseña, porque si no lo haríamos simplemente también nuevamente por gusto o preferencia personal. Lo dice en varios textos, pero también dice que si no tiene, o sea, tiene que trabajar y listo, tiene que trabajar, y no tengo problema en cuanto a eso. Pero sí veo esa atención de la iglesia, y eso se va a ver reflejado porque el pastor tiene tiempo para aconsejar, para visitar, para hablar con los hermanos, discipular, evangelizar, incluso limpiar también, porque cada vez que se convoca para limpieza y para hacer mantenimiento, estamos 2 o 3 y estoy yo también metido ahí y tengo tiempo para eso y yo tengo que estar, hermanos, si somos pocos, tengo que estar. ¿Qué voy a decir? Porque ahora soy pastor, no voy a estar. Y hay veces donde no estoy y doy gracias a Dios porque también me liberan en ese aspecto y me preparo más. Pero a lo que voy es que veo que es una iglesia que a través de la ofrenda le importa la predicación, le interesa eso. Porque si no, uno no va a tener tiempo sobre todo para predicar la palabra. Para predicar la palabra. Y eso me da un privilegio, pero también me pesa. Me pesa porque sé que un día rendiré cuenta. Sé que un día estaré delante del Señor. Estaré delante solo del Señor. Y Él me va a pedir cuenta de qué es lo que dijiste en el púlpito, de cómo te preparaste para dar el sermón, de cómo te preparaste, de qué hiciste con todo lo que te dieron. Porque somos mayordomos, ustedes son mayordomos y yo también soy mayordomo. Y hoy en día voy a rendir cuenta, y eso me pesa un montón. Pero solamente le pido al Señor que me dé la gracia para continuar o para seguir o mejorar cada día. Y yo sé que según Filipenses 1:6 voy a poder, porque el que comenzó la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Y es por eso que no me puedo mover acá. Y hay veces que quisiera, porque hay cosas que te pesan, y te pesa demasiado por ahí la exigencia o la demanda, o por ahí la frustración o decepción, pero no me puedo mover. No me puedo mover porque quiero, pero también porque el Señor te llama. Y cuando, hermano, yo dije, estamos en tiempo de elegir el presidente. En este mes, ¿no? En este mes. ¡Wow! ¡Qué decisión importante para el Estado! ¡Qué bien! ¡Qué decisión! ¡Qué bien! ¿No? O sea, ¡qué decisión! Cada uno tiene una responsabilidad como ciudadano.
Pero si yo me tomo hora, y aún ese cuando me extiendo hora y cuarto, me pongo a hablar de Massa, me pongo a hablar de Milei, me pongo a hablar de Bullrich, y me pongo a hablar de predicar de ellos, o de fomentar de sus políticas y de sus formas de gobierno. ¿Eso está bien? No, no estaría bien. Este púlpito debe ser usado para predicar la palabra del Señor. Eso fue de los profetas, de Jeremías, de Moisés, comenzando con Moisés, Jeremías, Ezequiel, Amós y todos los profetas predican. ¿Cómo? ¿Cómo comenzaban? Así ha dicho Jehová. Y daban el mensaje de Jehová, no mentiras. Y yo, si empiezo a hablar de eso, está mal. Y yo te animo, hermano y hermana, a que utilices tu tiempo con otras personas, no, en predicar la Biblia, no predicar de ellos, a que prediques la Biblia. Porque eso es lo que va a dar salvación, predicar la palabra de Dios. Hermano, prediquen de condenación, pero también de salvación. Prediquen del pecado, porque la Biblia habla del pecado, en contra del pecado, pero también prediquen del perdón de pecados. Prediquen del infierno, porque la Biblia dice que allí será el que crujir de dientes y donde está el gusano que nunca muere. Si Jesús se tomó el tiempo para hablar del infierno, ¿nosotros no tenemos también que hacer lo mismo? Entonces predicad del infierno, pero también predicad del cielo. Predica del cielo, predicad del cielo, predicad que allí van a ser calles de oro, predicad que Dios fue a preparar morada para nosotros. Para donde yo esté, también ustedes estén conmigo. Prediquen sobre eso. Prediquen de la ley, pero también de la gracia. Porque la Biblia habla, o sea, la ley no es algo que nosotros no tenemos que aplicarla, que es algo solamente para los judíos, sino también la tenemos que tomar para nosotros. Pero sobre todo la gracia, porque esa es la nueva esfera en que estamos, la iglesia. En definitiva y en conclusión, prediquen, ¿qué cosa? La palabra de Dios. En definitiva, predicar la palabra de Dios. Así que el contenido, ya vimos la seriedad de la predicación, ya vimos el contenido de la predicación. Ahora vamos a ver la tercera descripción, el modo de la descripción, el modo de la predicación, el modo de la predicación. Versículo 2 dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El primer modo, la primera forma de predicar es predicar con urgencia. Insta o instar es ponerse al lado, es estar ahí, es como insistir, es como acompañarle. Y también dice a tiempo y fuera de tiempo. Hay algo, cuando estoy dando las clases de educación física, por el tema de una materia, se llama práctica docente, nos envían al colegio y estoy dando primer año, y saben los chicos, desde que comienza la clase a la que finalizan, ¿saben lo que me piden ellos? ¿Saben lo que me insisten? ¿Que me van a ya dejar calvo? No, espero que no pase. Pero, ¿saben lo que me hacen ellos? ¿Saben lo que me piden? Jugar al fútbol. Profe, jugar al fútbol. Profe, jugar al fútbol. Profe, jugar al fútbol. Profe, jugar al fútbol. Y y después en la última clase le tiré la pelota y dice lo que un profesor no debe hacer, agarrar la pelota. Jueguen. Y fueron a jugar. Y unos 5 minutos. Pero eso es lo que me están pidiendo. Y eso es lo que, en cierta manera, el Pablo le está diciendo. Tenés que insistir, tenés que ponerte al lado, tenés que estar ahí detrás de él, insistiéndole, exhortándole. Pero ahí también dice a tiempo y fuera de tiempo. Hay veces que te dicen que debes predicar con tiempo. Hay veces que te dicen, debes predicar con tiempo. Ahí pasa eso. O sea, vos te preparás, si vos sabés que va a haber una ocasión, un cumpleaños, y dices, ¿puedes compartir la palabra del Señor? Vos sos cristiano y dices, bueno, sí, voy a compartir la palabra del Señor. Te dicen con tiempo. O hay un funeral, vos vas preparándote con tiempo para esa ocasión. Es decir, va a haber un momento especial, por ejemplo en mi caso, donde tengo que
predicar, voy a ministrar a los que, por traer consolación, para hablar de si es cristiano, de hablar de la salvación, de la esperanza, y si es incrédulo, bueno, no traerlo eso al momento, pero sí decirle, ustedes están con vida, ustedes están conmigo, ustedes pueden arrepentirse, porque está establecido que una vez que morimos, estamos delante de Dios, viene el juicio. Pero también hay veces que predicás en el momento, es decir, te toma por sorpresa. No sé, el Señor te pone de predicar en el momento, de decir, o te hace una pregunta de manera repentina y tenés que predicar. No tenés que achicarte, ni tener temor, ni vergüenza, tenés que estar preparado. Ahí no va a empezar a desenfundar la Biblia, la espada del Espíritu, y predicar. Y hay veces donde parece que no es oportuno, donde no es bien recibido. Y la mayoría de las veces pasa por ahí, que no es bien recibida. O pareciera que no es bien recibida la palabra de Dios. Entonces, muchas veces preferimos no predicar. Pero en Hechos 16:13 vamos a ver varias ocasiones donde la palabra de Dios refleja historias donde le acabo de mencionar. Por ejemplo, esto, predicar cuando fue esperado, cuando fue algo esperado. Hechos 16:13. Dice así, Hechos 16:13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto fue algo fuera de lo esperado. O sea, algo que no se esperaba. ¿Por qué no se esperaba? Cuando Pablo iba a una ciudad, a un lugar, a un pueblo, ¿a dónde iba? A sinagoga. ¿Y ahora dónde está? En un río. Y en la sinagoga estaba compuesto por hombres casados, judíos. ¿Y a quién está hablando ahora acá? A mujeres. Esto fue algo fuera de lo común, de lo normal, de lo que Pablo venía haciendo. Entonces, pasó eso, algo fuera de lo esperado, algo no recibió. Pero él predicó la Biblia en el río, predicó la palabra, predicó el Evangelio. Ahora, en Hechos 17, un capítulo más adelante, capítulo 17, versículos 16 y 17. Hechos 17, versículos 16 y 17. Dice así: mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Eso en Hechos 17, 16 y 17. Entonces, él estaba esperando, él no iba con el fin de predicar, pero vio la idolatría, su corazón se enardeció y dijo, esto no puede quedar así, voy a predicar. Y pasa eso, hermano, pasa. El que está con el Señor, muchas veces veo situaciones donde no se puede quedar callado y tiene que hablar, tiene que predicar. Y ese fue el caso de Pablo. Hechos 17, 19, versículo 19, el mismo capítulo, dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Esa es la oportunidad, esa es la oportunidad. Y él, entonces, ¿cuál sería en este caso? Fue algo que él esperaba, no lo agarró por sorpresa, no fue algo inoportuno, fue algo que ya él lo esperaba. La gente se reunió en el Areópago, es como un anfiteatro, y él se paró arriba de ellos y empezó a dar el sermón, que comienza en versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, y ahí empieza, versículo 22 el sermón, y termina en versículo 31. Bueno, la cuestión es que pasa eso. Uno predica a tiempo y fuera de tiempo. Es predicar con urgencia, con insistencia. Por eso dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. En lo personal, he vivido los tres, tuve ese privilegio. Las tres sensaciones. Predicar de manera repentina, predicar cuando me dijeron de antemano,
mira, pasa esta ocasión, esta situación, tenés que dar una palabra. Y también la tercera, que es predicar cuando no es bien recibido. Y lo que más te cuesta, por decir, a mí por lo menos, es predicar cuando no es bien recibido. Y por eso admiro mucho a Esteban de la Biblia, ¿no? Que él, cuando se puso en medio de todo el concilio y él empezaba a predicar, y al final el mensaje dice: ustedes son eso, duros de servir, duros de corazón. Dice que los otros cambiaron su rostro y empezaron a mirarle con odio. Y sabía Esteban que cuando dijo esa palabra, duro de servir, ustedes son los que mataron a los profetas que fueron antes de Cristo, sabía que estaba acabando, ¿qué? Su propia tumba, estaba sellando su muerte. Y fue así, porque estaba Pablo también ahí, y que dice que agarró la ropa y consentía en la muerte de Esteban. Por eso lo admiro porque vos sabés que no sos bien recibido, pero da el mensaje de Dios, porque Dios te manda a predicar eso. Y es así, pasa eso. Y el martes, lo traigo así también porque pienso es bueno para la ocasión, no lo digo para jactancia mía, pero el martes cumpleaños una alumna de lo que nosotros estamos enseñando vóley, también estamos enseñando vóley, y en Barrio Güemes, en un polideportivo o un centro de desarrollo deportivo de Barrio Güemes, es municipal. Ahí van las mujeres a practicar vóley, y ya son mujeres ya grandes, y entonces le estamos enseñando vóley, y una de ellas cumplió años y dijimos, bueno, vamos a merendar por el cumpleaños. Ella llevó la torta, ay, qué rico, llevó la torta, y bueno, y ya todo hecho, y le cantamos el feliz cumpleaños, y ya estábamos a punto de comer, y yo le dije a la cumpleañera y a todos, perdón, ¿puedo orar? ¿Puedo dar gracias por el alimento? Porque no me daba a mí, yo ya fui antemano y dije, no voy a orar en silencio, porque si aún se ora en silencio, yo decía, no, te doy gracias. No, quería orar en voz alta, que me escuchen. Y ¿puedo orar en voz alta? ¿Puedo orar? Y ella dice, sí, y todos decían sí. Y bueno, y empecé a orar, di gracias, oré por ella, oré por el alimento, y oré por el momento. No es predicación del evangelio, pero de cierta manera lo estoy acercando hacia el Señor. Y el miércoles siguiente no le había dado un folleto todavía hasta ese momento. Imaginen, ya pasó como 2 meses. Y me pesaba también eso. Y llevé esos folletos, siempre tengo en la mochila, $1.000.000. Que hice la pregunta del millón. Está buenísimo como está acá. Pero después lo voy a traer para que se lo lleven y compartan el evangelio tras eso. Y le entregué, y se lo entregué al folleto. Y hay uno que se llama, seguramente no va a ver el video, pero hay un alumno que, bueno, él lo dice abiertamente, es homosexual. Y bueno, le di a él primero, le di el folleto a él. Y dice, sí, qué bueno. ¿Y sabes lo que me llamaste? Dice, yo voy a Medea, me dice. Me llamaste, bueno, vamos a tener una charla ahí del evangelio, porque no le voy a tocar ese tema, al menos que lo quiera sacar. Y oren por mí, porque todavía tengo 2 meses para poder testificar a todos ellos y hablar de Jesús. Entonces, a lo que iba con el del cumpleaños, eso fue algo, de esa manera, no esperado. Y anímate, pedirle al Señor que te dé fuerza, porque si estás en familia y sos un incrédulo, decís, quiero orar, quiero dar gracias por el alimento. Si te dicen que no, bueno, te dicen que no, no te van a pegar tampoco, te vas a sentir, te van a llorar porque te dicen que no. Pedir al Señor por su conversión, pedir al Señor por un cambio de alma, pero hablando de su corazón, y para que esté abierto y receptivo al evangelio. Pero seguí predicando, viviendo con el Señor. Y ya para finalizar, no solamente predicar con urgencia, sino que dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, esto es más rápido. Predicar, o sea, al decir redarguir, no es el mismo término que se utiliza en versículo 16. Dice que es útil para enseñar, y después segundo, para redarguir. Porque redarguir ahí es más confrontar, reprender, es eso, reprender el error. Pero acá redarguir quiere decir más que nada, y debería ser traducido, predicar con argumentos, significa convencer mediante argumentos. O sea, de manera sólida, voy a hablar con hechos,
de la Biblia. Por eso estamos convenciendo, no por otra cosa. Por eso le animo a que estudien la Biblia, mediten en ella, hagan preguntas y busquen la respuesta. Ay, no, porque les gusta hacer preguntas. A todos nos gusta hacer preguntas, pero pocos quieren buscar la respuesta. ¿Por qué? Porque es más fácil preguntar, es más fácil decir, no sé, pero es más difícil tomarse el trabajo de investigar y decir, acá está la respuesta. Le animo. ¿Por qué la salvación no es por obra? ¿Por qué la salvación no es mediante ser buena persona ir al cielo? Está bueno ser buena persona, pero la Biblia dice, entre comillas, ser buena persona. Pero la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. ¿Dónde dice que no hay justo ni siquiera uno? Bueno, ahí está, rearguir, convencer mediante argumentos bíblicos. Vos tenés que explicarle la palabra a la persona que le estás predicando. También dice predicar, redarguye y reprende. Bueno, ahí sí, predicar con reprensión, o sea, de reprender el error. Más adelante, exhorta con toda paciencia. Ahí lo que busqué, paciencia, al igual que en versículo 11, capítulo 3, versículo 11, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Eso muchas veces ese término he traducido como paciencia. Entonces, la longanimidad iría bien acá, en versículo 2, cuando dice, exhorta con toda paciencia, también sería bueno que pongan longanimidad. ¿Por qué? ¿Qué significa longanimidad? Es dar como un juicio, es como extender el juicio, como no dar el pago de manera directa, es ser flexible en cierta manera con el juicio. Y eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hizo Dios. Porque si ustedes ven, en Romanos capítulo 2 dice, o ignoras que su paciencia y su longanimidad no te guía al arrepentimiento. Porque si no ustedes no a través de la longanimidad no se arrepienten, ustedes están ya no hay más nada que hacer. ¿Por qué la longanimidad? Porque Dios te va extendiendo. Te pecas y Dios no te extiende el juicio ahí nomás, no te da el juicio de manera inmediata, sino que da un tiempo. ¿Hasta cuándo? Y dice que la misericordia de Dios llega hasta los cielos de los cielos, pero llegará un momento donde llegue el juicio, donde vendrá el juicio, la muerte y el juicio. Bueno, entonces predicar con longanimidad, ¿qué significa? Es predicar en cierta manera también con paciencia, pero yo lo puse de esta manera, no te creas el mejor, porque sabes un pasaje, yo diciéndome a mí mismo, y tal vez hay una persona que no sabe un pasaje bíblico. No te creas el mejor, no te creas superior porque sabes lo que significa. Esto lo estaba hablando con alguien la otra vez, no sabes lo que significa concupiscencia. No es que yo en mi interior digo, no sabes lo que significa concupiscencia, no sabes lo que significa diácono, no sabes lo que significa diácono. ¿Y qué significa diácono? No, significa diácono, significa servidor, un siervo. Pero él no sabía. Yo por dentro me decía, no sabes lo que es diácono, yo te voy a enseñar. No, eso no sería predicar con longanimidad. Porque no es que vos tenés que saber, ¿cómo no? Tienen que saber, hermano, tienen que saber. Pero no es que yo voy y vengo y predico de esa manera, poniéndome de manera como un pasito arriba delante de Dios. No, somos todos iguales. Ten gracia, que no se vea un juicio desmedido. Y esto no quita lo anterior. ¿Qué fue lo anterior? Reprender. No quita lo anterior. Porque hay que reprender. Hay que reprender el pecado. No hay que tolerar el pecado. Pero eso no significa que no ser paciente. Porque si bien hay que reprender, pero se debe hacer con paciencia, con amor, de rodillas y lágrimas. Lágrimas en los ojos. Muchas lágrimas. Porque, ¿saben? Te duele cuando alguien peca. Te duele cuando alguien peca. Te duele cuando alguien empieza a dejar de venir a la iglesia. Te duele eso. Y duele porque uno está ahí y está atento por el crecimiento, por el desarrollo cristiano de cada uno de ustedes. Pero no por eso tengo que ir y predicar sin paciencia. ¿Por qué? Porque si bien me duele cuando alguien peca,
Si yo digo que no tengo pecado, ¿me hago mentiroso a quién? A mí mismo y a Dios. Yo también tengo pecado. Eso dice 1 Juan 1.8 y 1 Juan 1.10. Y por último, predicar con toda doctrina, dice, ¿no? Versículo 2, es con toda paciencia y doctrina, que es predicar con instrucción. Es lo que hoy vimos. Hablamos del juicio, hablamos de los tres juicios que tenemos el Señor, del gran trono blanco, del tribunal de Cristo, del juicio de las naciones, del juicio del gran trono blanco. Hablamos de muchos, duró bastante, casi una hora. Eso es predicar con instrucción, porque si yo expongo el texto, y ahí no, lo leo el texto, y empiezo a hablar de por esto, y de que deben hacer esto, y deben hacer aquello, y no explico por qué, o el qué significa, no es una predicación con instrucción. Y la predicación es exhortarle, es animarle, pero también lleva un elemento que es la enseñanza. Es la enseñanza. Lleva esas dos cosas. Entonces, si ustedes se van de acá sin haber aprendido nada, renuncio al pastor. No. Tienen que aprender, tienen que aplicar. Y lo voy a citar de vuelta, Santiago 1.22, que dice que no hay que ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. No engañándonos a nosotros mismos, no se engañen a ustedes. Pongan en práctica la Biblia. ¿Pero qué tengo que hacer? Bueno, agarrar y comenzar a leer un libro del Nuevo Testamento, de los Evangelios. ¿Nunca leíste la Biblia? Comenzá por Génesis, comenzá por el Nuevo Testamento y va intercalando. Si vos lees 3 capítulos por día, vas a leer toda la Biblia en un año. 3 capítulos, solamente 3 capítulos. ¿Cuánto te toma eso? Te toman, si son 5 minutos por capítulo, 15 minutos al día. ¿Me vas a decir que no tenés 15 minutos para el Señor? Si tenés 15 minutos una hora para comer al almuerzo, ¿no vas a tener 15 minutos para leer la Biblia? No nos engañemos nosotros mismos. Poné por obra, te animo. Y si ya lo venías haciendo, seguí predicando la palabra con insistencia, a tiempo y fuera de tiempo. No importa si no te reciben, y no importa si el alumno se opone a lo que yo diga, yo voy a mantener firme. No voy a decir, Dios acepta a todos tal como son. No, Dios ama a todos, pero Él también quiere cambiar su vida. Porque las prostitutas y los publicanos, cuando iban a Jesús, ¿qué pasa? Se arrepentían y cambiaban. Él no los rechazaba, pero ellos tenían que cambiar. Así que oren por mí para que yo siga firme en la palabra, y también ustedes, hermanos. Yo voy a orar por ustedes para que ustedes se centren en la Biblia y prediquen la Biblia y vivan sobre todo la Biblia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Y de cierta manera no requiere de mí, porque yo no soy el Espíritu Santo, Señor. Pero sí tú, en tu misericordia, en tu plan, diseñaste que la predicación fuese el elemento por el cual, o el medio por el cual las personas fuesen salvas. A través de la predicación el hombre de Dios es perfecto, y es algo que es utilizado para crecimiento, para madurez. Te pido, Señor, que eso, yo ya hice mi trabajo. Ahora mis hermanos y hermanas en la fe tienen que hacer lo suyo, tienen que poner por obra, Padre, lo que han escuchado, que se centren en tu palabra, como vimos en el versículo anteriores, y que cambien, Padre, que cambien para bien, y que tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, traiga convicción a sus corazones, para que vivan para ti, Señor. Porque no hay otra vida mejor vivida y aprovechada que vivir para ti, Señor. Y yo lo puedo dar testimonio. Gracias, Padre, por eso. Te pido, Señor, para que cada uno de mis hermanos puedan continuar en la fe, no se desvíen, Señor. Como algunos, como Pablo ya tristemente escribió en su carta: Demas me ha abandonado, me ha dejado, se ha ido al mundo. Pero, Señor, que ese no sea el caso de los que están aquí. Ya unos se han ido, Señor, y eso me duele en mi corazón. Tú sabes lo que me pesa, y sé que también voy a tener que rendir cuenta por su vida. Pero, Señor, te pido por ellos,
para que tú lo mantengas, porque al fin y al cabo tú eres el gran pastor y tú eres el obispo de mi alma, de las almas de cada uno de nosotros. Y al fin y al cabo yo también soy pastoreado por ti. Gracias, Señor, por eso, y te pido, Señor, que continuemos predicando la Biblia, predicando la palabra, y no otra cosa, ni de política, ni de fútbol, ni de otra cosa, sino que de la palabra. Hablemos de otra cosa, sí, pero sobre todo prediquemos la palabra tuya, Señor. Así que ayuda a mi congregación, ayuda a esta iglesia, y por favor, Señor, guíanos en lo que queda este día. Y que así como se oró por el alimento, ahora cuando ya vayan a comer, oren. Ahí los padres de familia, y si no hay un hombre en la familia cristiano, que ahí que las mujeres sean valientes, Señor, y oren fervientemente, den gracias por el alimento, Padre. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias y dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Dios le bendiga.